Continuando con el tema de series de tiempo, ahora veremos el análisis de las variaciones cíclicas. Un componente cíclico de una serie de tiempo puede definirse como toda secuencia recurrente de puntos por arriba o debajo de la línea de tendencia que dura más de un año. El pronóstico de variaciones cíclicas en una serie de tiempo es difícil, dado que los ciclos incluyen una variedad de factores que causan que la economía vaya de la recesión a la expansión y de regreso a la recesión luego de cierto periodo de años. Aquí podemos apreciar en una gráfica cómo se ve una variación cíclica. Se tiene una línea de tendencia y existen ciertos puntos que se encuentran por arriba y por debajo de la línea. Existen dos formas de medir la variación cíclica. La primera se expresa como porcentaje de tendencia, de aquí su nombre. El segundo método es el residuo cíclico relativo. Calcula la variación como un porcentaje de la desviación desde la tendencia. Y aquí podemos ver las fórmulas con las cuales se calcula. Para la primera es el valor real de la serie entre el valor de la tendencia estimado por 100. Y para el segundo tenemos el valor real de la serie menos el valor estimado entre el valor estimado por 100 para convertirlo en porcentaje. Para realizar nuestros pronósticos de variación cíclica utilizaremos el método de ajuste de tendencia lineal por el método de mínimos cuadrados. Las tendencias se pueden describir además de con una curva, con una línea recta. Estas se conocen como tendencias lineales. Y con el fin de realizar un análisis de regresión lineal, podemos usar el método de mínimos cuadrados para efectuar una proyección de tendencias. Nuestras variables dependientes, las que vamos a pronosticar, las seguimos identificando con el mismo símbolo, pero la variable dependiente y ya no necesariamente es el tiempo. Aquí podemos ver la fórmula básica para la regresión lineal de mínimos cuadrados, donde y sigue siendo nuestro variable estimado, a es la intersección con el eje y, b es la pendiente de la recta de tendencia y x es nuestra variable independiente. Aquí podemos ver las fórmulas para calcular b y para calcular a. Hay una forma más fácil de simplificarnos los cálculos. Normalmente medimos la variable independiente tiempo en términos de semanas, meses o años, pero podemos convertir estas medidas tradicionales de tiempo en una forma que nos simplifique los cálculos. Para utilizar la codificación, en este caso, encontramos el tiempo medio y luego restamos ese valor de cada uno de los tiempos de la muestra. ¿Cómo usar la codificación? Quedará más claro con este ejemplo. Lo primero que se hace es sacar la sumatoria de x, que sería el tiempo, dividido entre n. Para este caso serían 13.944 entre 7. El resultado es 1992. Para una serie impar simplemente se tiene que restar x menos esta x media que ya sacamos, y este es el tiempo que vamos a utilizar para todos nuestros cálculos. Ahora, cuando el número es impar, basta con a la resta que hagamos multiplicarla por 2. Esto nos va a simplificar bastante los cálculos a la hora de realizar el método de mínimos cuadrados. Sin embargo, eso también cambia nuestras fórmulas. Ahora, al ocupar los datos simplificados y codificados, esta sería nuestra fórmula de b, dado que x media es 0. Esta x media es 0, x media es 0. Con lo cual podemos ocupar esta fórmula simplificada y para a sería simplemente la media de y. Ahora pasaremos con el ejemplo. La cooperativa de comercialización de granjeros desea medir las variaciones en las cosechas de trigo de sus miembros durante 8 años. La tabla da el volumen de cereal cosechado cada uno de los 8 años. Aquí podemos ver que los años se encuentran en la misma forma que habíamos visto para codificar nuestra y real y nuestra y estimada. Sin embargo, esta y estimada yo voy a explicarles cómo se obtuvo. Ok,
Ok, aquí en Excel ya tengo los años y las Y's, que son las ventas reales. El primer paso para la codificación es obtener el promedio. Dado que nuestros datos son un número par, vamos a utilizar el método en el que se multiplica por 2. Entonces tenemos el real menos la media por 2. Vamos a fijar la celda donde se encuentra la media, debido a que es la misma media para todos los datos. Y si decidimos sacar la suma, debería dar 0. Efectivamente, da 0, entonces podemos utilizar las fórmulas para datos codificados que se encuentran acá. Comencemos por X por Y. Continuamos con X al cuadrado y con esos datos ya podemos calcular A y B. A es el más sencillo, dado que solo es el promedio de nuestras Y reales. Y para B ocupamos la sumatoria de X por Y y de X cuadrada. Para simplemente poner la sumatoria de X por Y entre la sumatoria de X cuadrada. Okay. Ahora, para calcular la Y, el pronóstico, ocuparemos esta fórmula. Es igual a la vamos a fijar, más B, esa también la vamos a fijar, por X. ¿Sí? Como podemos ver, los datos que acabamos de calcular son iguales a los datos que nos proporciona el problema del libro. El siguiente paso es calcular el porcentaje de tendencia y el residuo cíclico. Dado que ya declaré estas celdas como porcentaje, ya no voy a multiplicarlo por 100 como nos muestra en la fórmula, solo voy a poner Y real sobre Y estimada. Y para el residuo cíclico, de nuevo no tenemos que multiplicarlo por 100, solo es Y real menos Y estimada entre Y estimada. Nuestro siguiente paso es graficar. Vamos a graficar el porcentaje de tendencia. Aquí ya podemos ver la gráfica del porcentaje de tendencia. Sin embargo, para poder realizar bien el análisis de nuestro componente cíclico, necesitamos nuestra línea de tendencia. Esa la podemos dibujar aquí en el 100, debido a que el 100% es lo que se supone que se debería vender y todo lo demás que esté arriba o abajo es aumento o disminución. Entonces vamos a declarar estas celdas de aquí como porcentaje y vamos a agregar 100 en todas.
Así es como quedaría nuestra gráfica, ya modificada, ya con su línea de tendencia. Y podemos analizar cómo fue el comportamiento de las cosechas durante esos 8 años. Empezamos con, por ejemplo, en el 98 estuviste por debajo de tu 100%. Comenzaste a subir en el 99, llegando a tu máximo punto en el 90. Después quizás podríamos considerar que se mantuvo y volvió a bajar para volver a tener otro pico en el 95. Y así es como analizamos las variaciones cíclicas en una serie de tiempo.